Pero acuérdense que esos 3.5 segundos sería cuando yo haga, si quieren, tiempo de partida del motor de un arranque directo. Para esto. Dice que tiene un tiempo de paro libre de cuánto, de 10 segundos. ¿Qué es paro libre? Cuando ya no le diga tensión, en este caso determinado de potencia, está el conductor y el motor sigue un ratito más por debido a qué? Al inercia, ¿no? Si hubiera una carga acoplado, sería más corto el tiempo o más alto. Más corto. Entonces quieren el tiempo de paro libre de 10 segundos. Quieren eso, le pueden llamar así, ¿no? TP. 10 segundos. ¿Qué más? Inicia su operación manualmente a través de un operador, eso ya hemos respondido en el grupo, ¿no? Manualmente, ¿qué significa? Que el operador se va a acercar a su tablero, va a presionar un pulsador de marcha, va a girar un computador o va a apretar un interruptor. Eso es manualmente, ¿no? Obligado por el operador, ¿no? Este motor está acoplado a una máquina dentro de un proceso de fabricación, dice, ¿no? Y trabaja con 3 velocidades. Entonces, primer detalle que hay que ver aquí es acerca de la velocidad del rotor del motor. ¿Ya? Iremos anotando ahí algo. Saquen sus tablas ahora también porque necesito. ¿Ya? Ustedes tienen que entrar seguramente a su examen, van a poner motor 1, el motor 1 es de 30 CBs, el motor 1 es de 30 CBs, es de 4 polos, es de 220 voltios, ya sabemos que eso va a estar en el delta. Si quieren aumentan, ¿no? 50 Hz. Pero sabemos que con 30 CBs y 4 polos ustedes pueden encontrar lo que sería su velocidad del rotor. ¿Cuánto es la velocidad del rotor? De tabla, si quieren, lo vamos a llamar así. ¿Cuánto les está dando? ¿Lo del motor? Sí, y la tabla de motores, la que han usado en el primer parcial. ¿Cuántas? La tabla, pues, papilón. Pues ya está entrando. Dime, por favor. Gracias. Ay, que de mierda. No se peleen, después van a pedir cuenta. Sí, comenzó. El segundo parcial está de aquí a muy poco tiempo. 2 semanas. Sí, ¿no? Y medio. 1770. No es ratito Va a la correr, les vas a correr, así que mejor atiendan. 1760. Exacto. Entonces, característica importante aquí del tema de las tablas, todo está dado para 60 Hz, ¿no ves? No está para 50 Hz. Y en Bolivia ahorita, o ese motor del ejemplo me dice que es para una frecuencia nominal de 50 Hz, ¿no ves? Entonces, por eso se ha arruinado todo, digamos. ¿Ya? Y entonces estoy usando esta página de aquí justamente. ¿Ya? Si fijan, aquí está 4 polos, ¿no ves? Y aquí yo puedo ver el número de CBs, o sea, potencia nominal en CBs en kilowatts, pero yo quiero en CBs y directamente debería utilizar esta tabla. Me dice 30, ¿no? Pero si ustedes se ubican, aquí está la velocidad de campo. Me está dando 1800, lo he tapado con este coordenador. Y la velocidad del rotor está aquí, en esta columna. Y justamente esta columna, ¿qué dice? RPM es nominal, ¿no? Sí, no es mucho que hable, ¿no? Pregunta. Entonces, de mí ya saben, viene esta tabla, dice 4 polos, dice 30 CBs, ¿no ven? Directamente cuánto es, ¿ya? Entonces, ya saben, de tablas, la velocidad del rotor es pues 1760, ¿qué cosa? Pero unidad siempre es exacta. RPM. Otra cosa adicional, hablaremos ahorita del rotor, ¿ya? Primeramente, ya lo haremos como la carcasa solito, digamos, del hueco, así que esté. Aquí, ¿qué cosa tiene? ¿Qué es lo que está aquí? Es el estator, ¿no ves? ¿Y el estator qué genera? Campo magnético. Una velocidad de campo, ¿no ves? Ahorita vamos a hablar de eso. Y ahorita, como es en color negro, si quieren, vamos a dibujar así, aunque sea el rotor. Como una jaula y que está así. Cortocircuitado, ¿no ves? Este genera un campo magnético que se llama la velocidad de campo y eso le induce y después aquí va a haber una velocidad del rotor, lo que está girando el eje del motor, ¿no ves? Eso es lo que yo allá. Ahí está la velocidad del rotor. Pero fíjense, no es para 50 Hz ese valor, ¿no ves? No es. Entonces de aquí vamos a tener que utilizar 3 fórmulas principalmente. Ya la primera que vamos a usar es el deslizamiento que me dice velocidad de campo menos velocidad del rotor sobre velocidad de campo. El otro es velocidad de campo es 60 por la frecuencia por par de polos, ¿no?
y la tercera hay que deducir a partir de esta otra, ¿no? Empezaremos con esto, pero aquí ya les estaba soplando. Esta es la velocidad de campo, ¿ya? Y lo había dicho que iba a ser con rojo, ¿no? Entonces, la velocidad del campo correspondiente, si quieren, al motor de las tablas, o si alguien quisiera, puede poner aquí entre paréntesis 60 Hz, que sería igual a 60 por la frecuencia por pares de polos, ¿no? Entonces 60 por 60, ¿y cuántos pares de polos hay aquí? 2 pares de polos. Entonces 3600 dividido entre 2, esto es, ¿qué cosa? Listo. Tiene que estar. Entonces, en vez de decirle tablas, le pueden poner ustedes como de 60 Hz, porque es lo que yo tengo en las tablas. Y aquí ya está dibujado, ¿no? Otra característica importante es que la velocidad de campo siempre es mayor a la del rotor, ¿no ven? El rotor siempre le persigue y nunca le alcanza, ¿no? Por eso es asíncrono, ¿no? Ese es el primer paso que hay que hacer, ¿ya? Con esto ya podemos hallar el deslizamiento, porque ya tenemos de campo y del rotor para 60 Hz ambos, ¿no? Entonces eso es lo que hay que hacer, lo siguiente. Deslizamiento, si quieren velocidad de campo menos velocidad del rotor para, o si quieren deslizamiento para 60 Hz, sí, mejor si lo ponen en este examen, bien explicado. Sobre velocidad de campo, ¿ya? 2760 menos 1800 menos 1760 sobre 1800. ¿Cuánto le sale eso? ¿Alguien que lo sabe? Ya. Ahorita vamos a ver por qué estamos haciendo eso, ¿ya? Porque necesitamos justamente con el tema del problema. 0.022. 1800. Ya. Al docente no sé por qué las razones me gusta que lo pongan con 4 decimales, ¿ya? Entonces sería 0.22 y ¿qué más hay? 2. ¿Ya? Así lo van a hacer, ¿ya? Porque yo me acuerdo una ocasión presentarle en fracción y no le gustó. Él lo pone así, ¿ya? Con 4 decimales, ¿no? Ya tengo entonces el deslizamiento para 60 Hz, ¿no ves? Ahora, si yo hablo en términos de Bolivia, ¿cuánto sería mi velocidad de campo? Para 50, ¿no ves? Y aquí, ¿cuánto sería? 60 por 50 sobre 2. Y eso sería 1500, ¿no ves? Listo. ¿Y cómo yo puedo encontrar ahora la velocidad del rotor que le corresponde al motor en Bolivia? Con este de aquí, ¿no ves? Entonces, de aquí directamente lo que hay que hacer es despejar, ¿no ves? Este por la velocidad de campo, velocidad del rotor, esto te lo puedes llevar a este lado, que se vaya a restar, esto que se quede con signo negativo, lo multipliques por menos 1 y ya está, ¿no? No nos interesa tanto, pero la fórmula es la que vamos a usar. De aquí podemos despejar, ¿no? Sería velocidad de campo S menos 1, ¿no? Ya, y ahora sí lo voy a introducir el término. Velocidad del rotor, velocidad de campo 1 menos S, ¿no? ¿Ves lo que conoce? Entonces aquí están. Esta es la fórmula que yo voy a usar para eso. Entonces, para Bolivia, la velocidad del rotor a 50 Hz, ¿a qué va a ser igual? A la velocidad de campo para 50 Hz también, para Bolivia, multiplicado por 1 menos el deslizamiento, ¿no? Sí, ya sabemos que eso es 1500, ya debe estar, ¿no? Y aquí 1 menos 0.02222. ¿Esto cuánto sale? ¿Cuánto sale eso? Calculen, ¿qué están haciendo? Tienen que rayar. Ustedes saben qué van a hacer después. 1466.7. Ya. 1466.7, ¿no? Sí. Ya, entonces esto podemos decir que es 1467 RPM, ¿no ven? Entonces, fíjense, y ahora recién vamos a volver al ejercicio del problema. Así debería estar en tu examen. Primero esa parte. Ya vamos a ir por partes entonces. Bueno, tal vez está muy pequeño, pero me escribo. Lo primero, acuérdense, las tablas están en 60 y yo necesito la velocidad del motor en cuanto en 50 Hz, ¿no? 1467, ya. Esos 1467 entonces le corresponden justamente a este motor del que estamos hablando, ¿no ven? Entonces, si quieren, no tengo de dato, pero su velocidad del rotor había sido 1467 RPM, ¿no ven? Y en este examen, mira, este es un valor menor a este también y este también, ¿no ven? Son 3 valores diferentes. Entonces, al final,
¿Por qué se llama variador de frecuencia? Porque no necesariamente va a trabajar con la frecuencia nominal, o si quieren conocer el PM nominal del rotor, ¿no? Con valores distintos. Entonces, ¿qué cosa yo tengo aquí? Y le había tenido una velocidad del rotor 1, una velocidad del rotor 2 y una velocidad del rotor 3, diferentes de la nominal. Acuérdense eso. Ya. Ahora, en función de lo que me está dando, yo tengo que hacer mi gráfica, que es lo que ya les ha dado hoy día en su examen, ¿no? Hay que sacar nosotros la gráfica. Simplemente dice, trabaja con tres velocidades de 1460, 1450 y 1350. Y dice que su funcionamiento es así, ¿no? Y en este ciclo, dice, el trabajo de trabajo, los cambios de velocidad son continuos y no se detiene el motor, ¿no? Entonces, primeramente, después de haber hecho ya eso, yo tendría que dibujar el diagrama de proceso, pero ya sabemos, en aquí está la velocidad del rotor y está en RPM, ¿no? Y en esta parte de aquí estaría el tiempo en segundos. ¿Está yendo creciente o decreciente estos tres valores de aquí? Decreciente. Entonces lo que deberían tener aquí serían 1460, 1450 y 1350. Sí, ¿no? Si quieren lo pueden poner con puntos sencillos, no importa. Y es esto. Entonces, ¿ya? Vamos a asumir lo que me está pidiendo aquí, ¿no? Que primeramente yo estoy en el reposo y voy a acelerar hasta aquí, hasta 1460. Seguramente me voy a mantener por algún determinado tiempo en esta velocidad, voy a desacelerar, me mantengo por un tiempo, voy a desacelerar, me mantengo por un tiempo y se tiene que acabar el proceso. Entonces hay que leer, ¿no? Hemos llegado hasta aquí. Los cambios de velocidad son continuos, no se detiene el motor. El tiempo de trabajo del motor con cada velocidad, ¿de cuánto tiempo es? 30 minutos. Entonces, acuérdense, esto de aquí sabemos que el motor del reposo va a acelerarlo, ¿ves? De 0 a un valor de frecuencia que recién vamos a sacar ahorita. Entonces esta es una aceleración, ¿no? Porque se está alejando, lo habíamos dicho más antes. Pero dice que se establece con esta velocidad un tiempo de 30 minutos, dicen, ¿no? Entonces, el tiempo desde aquí hasta aquí, ¿cuánto había sido? 30 minutos. De ahí dice, como los cambios de velocidad son continuos, al decir eso es que va a estar gobernado por un temporizador. Esta otra parte del proceso igual son 30 minutos. ¿Ya? Y esto vamos a seguir retrocediendo nosotros. Finalmente, desacelera a la tercera valor de RPM o de frecuencia. Y esto vamos a decir que es 30 minutos. Ya solo eso por el momento. Seguimos leyendo y estoy obteniendo la gráfica. Entonces. Transcurrido el ciclo, dice, transcurrido el ciclo se detiene automáticamente en un tiempo de un segundo nomás. Oye Ángel, perdón, ¿cuándo venía en la noche? ¿Qué? En la noche vas a venir al... No va a poder, tengo que ir al otro lado. Bueno, tal vez venga al final, sí. Al final no vas a venir. Sí. Ya. 30, entonces. Yo te pregunto de esto. Vamos a ir a la noche. Todo se para con tú. ¿En serio? Vamos a la noche. Suscríbanse. Otra vez hasta en privado. Like si viste esto. Estoy tan viejo. ¿Cómo te dan tu pollito? Vale, tú lo vas a ver. Ya pasó esta mamá. ¿Qué come? ¿Qué man Cuando sabe? no te digo, sí. Cuando es cara, es cara. Tiene vergüenza. Él era relación. Yo le he puesto dinero. ¿Sí de la mañana? Sí. No había mucha gente. No. ¿Es de tu semestre, el Mandy? No. Es decir, Yo que no sé. Recién lo conocí. ¿este año? No, ¿cuándo se azúcar le conseguí? Cuando yo era. ¿Cómo llegó esto aquí? ¿Cuándo era soltero? 30. ¿El Johan o el Mandy? Ya, ahorita vamos a ir hablando, pero dicen que se va a detener el ciclo automáticamente, significa por algún contacto auxiliar de un temporizador en un tiempo de un segundo, ¿no? Entonces ya me está dando esto de aquí. ¿Qué es eso? Yo podría ya yo poner esto. Y ya no es tanto como una rampa de desaceleración, si es una caída así recto casi, porque esto ya es un segundo. ¿Ya?
Esto implica igual en el examen que te digo, el segundo, te puede facilitar las cosas. Considere que el motor dice, una vez accionado llega a su primera velocidad en cuánto tiempo, en 4 segundos, ¿no? Entonces, aquí está, 4 segundos. Y después los tiempos de desaceleración a las otras velocidades son de 3 y 2 segundos, ¿no? Entonces aquí está 3 segundos y 2 segundos. ¿Ya? Una cosa importante que les quería decir. En su guía de laboratorio al final de cada capítulo tienen ya un circuito que es automático, el cual pueden estudiar mando ya. Ahí está, bien sencillo, ¿no? Entonces, cuando les dice, por ejemplo, aquí tiempo de duración del lámpara 30 minutos, estos 30 minutos son desde que yo le he dado la orden aquí para que pueda acelerar el motor hasta que recién va a cambiar de velocidad. Entonces, el tiempo de duración del lámpara se queda entre cuánto sería? De 29,56 segundos, ¿no? Pero así tómenlo en cuenta. Así es el temporizador el que va a estar controlando ese tiempo, va a estar controlando no la aceleración. Esto de las aceleraciones y desaceleraciones y la parada es parte del variador. El variador se va a encargar de eso. Pero el temporizador que va a realizar el cambio continuo se va a encargar de los 30 minutos. Es la diferencia. Ya. Entonces, utilice para todos los casos señalización de operación y no operación con un piloto único. ¿Ya? Le van a sacar fotos y lo voy burlando después. Cuando les diga señalización de operación y no operación con un piloto único, porque en el examen a veces aparece así, ¿no? ¿Cómo pueden solucionar ustedes si solo les pide un piloto? Simplemente le ponen un piloto verde y listo. Y ese piloto verde va a depender del primer contactor auxiliar, el que va a iniciar el ciclo. Si se dan cuenta, ¿no ven? Yo presiono marcha, voy a energizar un auxiliar, ese auxiliar se va a automantener. Y ese un contacto auxiliar más abierto de ese contactor auxiliar es el que va a prender el piloto, ¿no? Y ese va a controlar si quieren una entrada digital que va a dar marcha al tema del variador de frecuencia. Entonces suficiente un piloto. Y eso de la alarma por sobrecarga igual vamos a ir mal. Ya. Entonces eso es lo único que tengo por el momento para lo que he leído, ¿no? Ahora vamos a utilizar el manual del variador, ¿ya? Saquen una foto de esta parte, pero como que está escrito, lo voy a borrar. 23. Bien. ¿A simulador? Sí. ¿Lo sé? ¿Ves? No tengo tiempo. 15 minutos más y el... ¿Están entendiendo? No, ¿no? Todavía. Seguimos presentando. Se ha ido, el anterior se ha ido el Inge. Todos estaban esperando y se había ido. El link está bien, puta, yo me acuerdo que cuando estaba defendiendo, les traía coca todo el día, se quedaba, no sé, como 10 veces. ¿Cuántos son? Que cansa todo el día ver estar escuchando. Y huevadas. Viendo huevadas. ¿Cuál era el verdadero? Chistas cuando botan las brujas. ¿Segurito? ¿Segurito? El que no es Normal, sí, yo estaba temblando. Está bien, La primera vez que defendí estaba temblando. Con mi coca. Ya, ahora sí. 87, creo. Ahora vamos de lleno con el tema del variador de frecuencia, ¿ya? Para el tema del variador de frecuencia BB, este es el que va a entrar en su examen, ¿no? Sí, ese también tengo 50. Entonces, cualquier ejercicio de variador de frecuencia tiene una secuencia, ¿ya? Hasta ahorita solo hemos dibujado en caso de que no me dé la gráfica del proceso, ¿no? En algunos casos ya me da. Entonces, cuando se trata de un variador de frecuencia, en el examen el que se usa es el ABB, ¿ya? Porque ya se acostumbra, yo supongo, el INGE a ese variador de frecuencia. El ABB hace ese 300, ¿ya? En la secuencia de cálculo siempre te va a pedir primero inciso A, circuito de potencia. En el inciso B, generalmente siempre pide programación del variador de frecuencia. Programación del variador de velocidad. Inciso C es el mando del variador. O el mando, sí, circuito de mando. Pero en variadores hay que tener en cuenta una cosa bien importante. Va a haber dos tipos de mando. El primero lo voy a poner con verde. El primer mando es propio del variador de velocidad y es para el tema del manejo de entradas digitales. ¿Ya?
es propio para el tema de entradas digitales. Lo que hemos visto en el orden que decía S1, S2, S3, S4, S5, lo que han puesto interruptor, lo mismo, pero aquí se llama ED1, ED2, ED3, ED4, ED5. Y hay otro mando, ¿ya? Que ya es un mando externo, le pueden decir. Y este mando externo me sirve para el tema de hacer cumplir los cambios automáticos, si le pondremos, para el tema de los cambios de velocidad automático. Cambios de velocidad automático. ¿Ya? Entonces acuérdense. Por ejemplo, cuando nosotros hemos hecho ahorita la manipulación del on-run, ¿ya? Y todos los que están en la guía 6, el 7, el 8, el 9, no está enfocado, digamos, a lo que entra al examen, que es ya un circuito automático, sino solo lo hacemos con entradas digitales. Pero en el examen, fíjense que entran los dos, no entra así, no. Si lo haríamos aquí, sería ¿ya? Entonces, fíjense ustedes lo siguiente. Para el inciso A, primeramente lo que tenemos que hacer es lo que ustedes han visto. ¿Cuál sería mi red de alimentación según lo que dice el problema? 220. Entonces le pondrán seguramente RST, 220 voltios, trifásico de corriente alterna. Ya sabemos en qué implica esto, ¿no? ¿Qué me va a implicar al final? De aquí, ya. Siguiente. Cuando van a hacer un variador de frecuencia, igual que en una arrancada como estaban viendo, no hay tema de trabajo liviano y trabajo pesado. Porque todos por manejo de ramos. Uno, no hay tipos de arranque, que tampoco no hay. Yo me acuerdo que antes, incluso en este examen, le estaban poniendo un autotráfico que nada que ver, porque decía quinche y con inversión de giro. Pero eso es parte del variador de frecuencia. Entonces aquí directamente es como si fuera un arranque directo, tiene que haber fusible, tiene que haber variador de frecuencia y motor, nada más. Así como está en sus guías de laboratorio. ¿Ya? Entonces, ustedes ya saben, lo han debido dibujar así, espero que no lo hayan dejado sin la línea del medio, como en sus preexámenes. Y ya no hay contactor, ¿no? Ya estaba queriendo poner, pero ya no existe el tema de contactor en variadores de frecuencia, ¿no? Directamente vacían, si se han fijado, tienen una caja y esta caja tiene 6 terminales, ¿no? Esas 6 terminales, en función de qué vienen esos nombres, del propio variador. Así como del arrancador les decía L1, L2, L3, T1, T2, T3, en el variador de frecuencia viene como L1, L2, L3 y viene como U2, B2 y W2. Así viene en el variador de frecuencia de B. Otra característica es que para su circuito han debido ver esto. Así está. ¿Ve? Y está activado. No hay un tiristor. No hay un tiristor. Este es un variador de frecuencia. De aquí le pueden poner, ¿no? Ya este es mi variador de velocidad, ese es el ACS 300. Listo. De aquí que hemos dicho directamente al tema del motor. Ya bueno, lo graficarán así van a ser este examen. Y tienen que poner, ¿no? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lo pondrán igual, posible 1. Ya ya es el motor. Características importantes que tienen que haber: 40 CBs, 4 polos, 220 voltios, porque si no ponen esto posiblemente le hayan puesto de memoria un neutro y ya se pueden equivocar. Esto les sirve para eso y lo pueden borrar, ¿no? Si está de más. En este caso fíjense, ¿no? Giro horario, pero para el tema de inversión de giro ya sabemos que él se encarga, ¿no? Ya hemos visto igual en allá, pero en este caso estaría horario. Y su conexión del motor es del cumple. Entonces ahí está. Pero cuando ustedes quieran hacer en su examen este variador de frecuencia, no solamente tiene que aparecer esto, tiene que aparecer el tema de los terminales, los switches S1 para el modo de manejo. ¿Ya? Si bien en el on-run para el tipo de manejo yo tenía que enfocarme en el parámetro 36, 37, 38 y 39, seguramente lo han puesto en color, ¿no ven? En aquí es a través de un panelcito parecido al del coil. Entonces, es así. Tiene 3 pequeños interruptores, por eso le dice switch. Se llama A, B y C, y esto representa hacia este lado que está prendido y este que está apagado. Pero en general este switch o estos 3 se llaman S1. ¿Ya? Entonces, aquí veremos eso con el manual.
¿Ya? Y hay que escribir más cosas. No. Sí. No, sí. Estoy grabando. Pero vas a ver, ¿no? Ya, pero en este caso yo tengo unos que están muy oscuros, de hecho, por el tema del escaneado, si se acuerdan, está escrito, ¿no? Quiero una página en específico de eso. Solo que es bien borroso, pero estoy guiando solo por... ¿qué dice aquí? Parámetros. No, Giga. este. Giga decía. Allá encima decía giga. Ya. ¿Qué habré hecho ahí? El guiño guiño. Guiño guiño carpeta. No. Las vacaciones. No se jode. Fotos de Joder, vacaciones. claro. ¿Tú serio? sabes qué es Giga? No. Es donde pasan cursos. Yo tengo otra carpeta, pero no tiene cursos. Esas cosas. Yo voy a subir patrulita. ¿Han visto los videos? Sí, ¿qué videos han visto? Que no se hace el examen. Ya. Para el variador de frecuencia que va a entrar a su examen, sí o sí al lado del circuito de potencia tiene que estar su switch. Fíjense, entonces este variador de frecuencia el que está ahí en la pared, no solamente había tenido para empezar no tiene 2 hilos, sí tiene 3 hilos, ¿ya? Como pueden ver ahí. Pero aparte de este tiene estándar, que es un poco similar al otro, y tiene alterno y potenciómetro, ¿ya? En su examen, entre estos dos, esto es nota, normal, para otras cosas, entre 3 hilos y estándar. Pero fíjense que eso hay que poner aquí, ¿no ve? Ahorita es como que lo he dejado de fábrica, todos a este lado, todos apagados. Para, digamos, ya no manejar esto, lo único que tienen que hacer es, como una ayuda es esto. Primero, el tercer switch o el que se llama C, ¿en cuál de las configuraciones es diferente? Ninguna, ¿no? Todos están apagados. Ese significa para bloquear y desbloquear, si quieren, el tema de la programación. Parece sí, ¿ya? Pero ¿quién configura entre el A y el B, ¿no? Entonces, mejor para ustedes sería hacer lo siguiente. Pónganle A y B y hagan una tabla de verdad. ¿Ya? Y lo llenan como en digital, pero al revés. ¿Ya? 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Cuando están en 0 A y B o apagados, ¿qué tipo de manejo es? Estándar. Ahí está. Entonces con esto para ustedes va a ser más fácil con esto. Entonces es estándar. Cuando esté 1, 0, recibo. Cuando sea 0, 1, alterno. Y cuando sea 1, 1, potenciómetro. Ya nos han dicho que para su examen mejor no lo tocan ni esto ni esto. Concentraremos en estos dos. ¿Qué más? Sí hay un tercer switch, ¿no ve? Pero ese ya no cumpliría esto porque en todos está o 0 o 1, más y más, ¿no? Pero eso ya saben que 0 significa que está, si quieren, desbloqueado para programar. Desbloqueado. Y con 1 esto está bloqueado. Y nadie puede acceder a los parámetros. ¿Ya? Ahí no lo dejaré. ¿Cuándo elegir un estándar y cuándo elegir un 3 hilos? Esa es nuestra siguiente incógnita. ¿Ya? Tienen que acordar. Tú estás más cerca, ¿no? Diego, te llamo, ¿eh? Ven aquí o trae el mouse donde cerca de vos. Háblalo. Sí. Ya ven. Llévate el mouse para cerca de vos, donde está tu cuaderno. Ya. Y quiero que al examen te vayas. Nada más. Llévate el mouse cerca de vos, donde tu cuaderno por ahí. Ya. Importante entonces. Para el examen o estándar o 3 hilos, eso yo tengo que identificar. ¿Cómo yo voy a identificar? Con el tipo de parada tienen que identificar. ¿Qué chicos están comiendo ahí atrás? Azúcar. Es algo blanco, pero no es azúcar. Las consecuencias del hijo. Ya. Sí. Entonces, para saber si voy a usar estándar o 3 hilos, que es importante para poner aquí, tienen que acordarse del tema del aparato. ¿Cómo se está deteniendo este ciclo? ¿Se está deteniendo a través de un operador o se está deteniendo solito? Eso tienen que preguntar. Operador. Miren aquí, no, tienen que venir aquí. ¿Qué dice?
Por Ya sí dice, mismo. Ah, no. Parada Parada libre. El libre. ciclo se detiene automáticamente, o sea, se detiene solito. Parada libre sería eso. No, No, es para- tranquilo. Automáticamente por sí mismo en un tiempo de un segundo, pero se detiene solito, ¿no? Cuando la detención sea automáticamente, ¿sí? Vamos a usar este modo. ¿Ya? Entonces de aquí nos vamos a ir hasta aquí. Esto implica parada automática. Y si es automática, puede ser por el contacto auxiliar de interposición. ¿Ya? ¿Y cuándo vamos a elegir este otro? Lo contrario de esto. Cuando la parada sea por un operador. Este es el siguiente. Entonces aquí la parada es manual, si quieren, ¿lo ven? Manual. Y si es manual, tiene que ser por operador. Esas son las opciones, entonces. Ya sabemos que vamos a usar un estándar, ¿no ven? Pero en el estándar, en los 8 manejos que hemos ido viendo, tiene 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Tengo que poner ojitos ahorita. Ya. Entonces, vamos a elegir estándar, pero el estándar tiene 2 modos de manejo. Ya vamos a ir viendo con el ejercicio que vamos a manejar un modo estándar. Primero esto lo pondremos en estándar. Para que sea en estándar, todos tienen que estar en 0, ¿no ven? Entonces, primeramente esto lo voy a pintar de este lado, ya está en 0 y finalmente el C también está en 0, significa desbloquear. ¿Listo? ¿Están bien? Es lo que tiene que ver en su examen. Solo que algunos lo dibujan de la siguiente manera, como lo que está en el... La guía. En la guía, en el manual sería, ¿no? Seleccionado aquí, seleccionado aquí, seleccionado aquí. ¿No? Es lo mismo, pero tiene que estar. Hasta ahorita yo le he dicho que va a funcionar como estándar y recién habría acabado mi inciso A. Ahora yo tengo que hacer mi inciso B. ¿Ya? Entonces lo voy a aquí, o sea, inciso B. Pero voy a pegar papelitos más. Entonces ahora tienen que dirigirse directamente a... ya. Ya tienen. ¿De quién estaba agarrando impreso? De alguien me mostró. Esto necesito nada. Con eso vamos a trabajar. Dejando igual sus libros, ¿no ves? Cuidado que no esté debiendo el libro. Sí. No trae. Sí, por 2. Aquí nada más. Entonces, si se fijan ahorita, laboratorio, guía de laboratorio, capítulo 6, 7, 8, 9 y 10. 7, 8, 9 y 10, por eso está separado totalmente. ¿Ves? En la parte de programación del variador de frecuencia solo aparecen estos parámetros y nada más. Entonces, para poder manejar este variador de frecuencia, si quieren, estos son los parámetros más importantes. No necesito los demás. ¿Ya? Y para eso les había pedido esas hojas. Pero como ya hemos ido viendo en el otro variador, ya sabemos más o menos a qué se refiere cada parámetro. ¿Ya? Van a ver, es similar. Lo lleven bien, no, como decimos, no pegan nada. Entonces, en la parte de programación hay 2 formas. Cuando hagan con el docente ejercicios que les va a mostrar él, está todo junto, sin poner por páginas. Y cuando van a la guía de laboratorio, está por páginas. No importa, cualquiera vale. La cosa es que esté bien programado. El docente, lo primero que se va a revisar al momento de revisar su ejercicio de variador de frecuencia es ver si lo están protegiendo o no al motor. Es lo primero que se va a hacer. Si ya está mal, eso ya está mal. Se fundió el motor. Protección, ¿no? Para habilitar. Entonces, por ejemplo, fíjense, si bien aquí dice página 3 y Gereparam, ¿ya? Este Gereparam tiene que ver con esto. Porque si bien hemos dicho que vamos a elegir un estándar, tienen 2 opciones. O va a ser estándar 1 o va a ser estándar 2. ¿Quién define eso? Este parámetro. Si yo he hecho esta configuración de aquí y aparte en la programación le pongo 1, entonces he hecho un estándar 1. Así tiene que ser. Ya. Lo siguiente. Ya tengo mi gráfica por ejemplo allá, pero falta lo más importante.
Cuando ya voy a querer llenar en este caso frecuencias, ¿ya? Que son aquí que dice constante 1, constante 2, constante 3, o 2 constante 1, 2 constante 2, 2 constante 3, no pueden estar en valores de RPM, ¿no? Tienen que estar en valores de frecuencia. Entonces, todavía falta convertir esto. ¿No? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con esta fórmula de aquí. ¿Qué es lo que yo tengo de dato aquí? RPM, pero del rotor, ¿no? Ahora yo necesito calcular para el campo, ¿no? Entonces aquí háganle, entonces velocidad de campo 1 va a ser velocidad del rotor 1, 1 menos S, lo mismo aquí, velocidad del campo 2, y vayan reemplazando. 1 lo notaremos, ¿ya? 1450 es, o 60, 60. 1 menos deslizamiento, 0,0222, ¿no? Listo, y alguien me va a dictar eso. Yo otro estoy sacando el siguiente, 1450 es para el segundo, 1 menos del deslizamiento. Y velocidad de campo 3, 1350, 1 menos deslizamiento. ¿Ya? ¿Pueden dictar los valores? 1493.14. Ya, 1493.14. Otro. RPM, ¿no? Sí. Es velocidad del campo. 1482,92. Ya. Otro. El tercero. 1380.65. 1380.65 RPM. Listo. Siguiente. Sigo sin tener el valor en frecuencia, entonces deciden usan esta fórmula y despejan la frecuencia. Entonces de aquí sería frecuencia 1, ¿no ve? La velocidad del campo 1 que han sacado ahorita y me han dictado, dividido directamente entre... 60 por el par de polos. Exacto. Esto habría que multiplicar por par de polos y dividir entre 60, ¿no ves? Porque yo quiero la frecuencia. Entonces esto pasa aquí y esto pasa aquí, ¿no? Entonces ahora, ya tienen la velocidad del campo 1, ¿no? Que sería esto que me han dicho ahorita. 2493.14, par de polos ya saben que es 2 y sobre 60. Y tienen que sacar el valor. Lo mismo, ¿no? Frecuencia 2, frecuencia 3, ya hemos puesto fórmula. Podemos simplemente poner 1482.92 por 2 sobre 60. Igual aquí, 1380.65 por 2 y sobre 60. Esos son los valores de frecuencia que necesito. Y de 100 voy a poder llenar en su tabla de verdades para este variador de frecuencia. Eso ahorita vamos a volver. Diego, ponlo en el Paint. ¿No? Ya. Ya ahorita en frecuencia. ¿Cuánto han sacado? 49.77. 49,77 Hz. Otro. 49.43. 49.43 Hz. Otro. 46,02. 46.02 Hz. Listo. Lo primero que tienen que acordarse es que en el variador de frecuencia, al igual que el que hemos hecho funcionar, no se le puede poner decimal. Y tampoco no le puedo llamar 50 Hz directamente a la frecuencia 1, porque sabemos que 50 Hz es la frecuencia del motor, ¿no ve? Entonces, para nosotros, a este lo dejaremos con 49, ¿ya? ¿Bien? A este lo dejaremos con 40 y se lo bajaremos un poco. En el examen, ¿cómo yo? En el examen tendrías que poner así con decimales, pero es que no se puede en las realidades. Ah, ya. ¿El Inge no dice nada? Es que ya no pregunta transformando, no te da valor directamente de frecuencia. Pero eso es necesario porque las guías en las posteriores prácticas siempre hay ejercicios así que no están convertidos. Para eso. Ya. En el momento en que yo he puesto entonces switch S1 en esta posición y aquí en G parámetro en la página 3.1, ya le he dicho yo que va a funcionar como estándar 1. Ahora, Diego, puedes venir aquí a las tablas. Ya, y vente a... no, aquí.
Llénate la página 26 ya directamente de arriba. El numeral está cerca. 26. Y ahora ahí va a bajar con el scroll. Baja más. Y ahí la tenemos. No, un poco más arriba, más. Ahí. Entonces ustedes tienen la página de su variador de lo que es el inscrito, la 26 debe ser, no estoy viendo muy bien. ¿Ya? Pero ya hemos dicho que vamos a hacer funcionar como por el tema de la detención automática como un modo estándar, ¿no? Entonces lo que tienen que tener aquí es lo siguiente, ¿ya? Este ya va a ser para el inciso C, para la parte donde vamos a elaborar el mando. Entonces yo voy a hacer manejar esto como un modo estándar 1. Y cuando yo digo que va a manejar como un modo estándar 1, automáticamente al hacer esa configuración, tus entradas digitales ya tienen un trabajo que hacer, ¿no? Entonces, entrada digital 1, entrada digital 2, entrada digital 3, entrada digital 4, entrada digital 5. Ya están predefinidos al momento de hacer esto y esto. El primero que dice que hace, marcha par, marcha par. El otro que hace, inversión. Así le pueden poner ustedes, más o menos. El tercero y el cuarto dicen que hacen, si quieren, pónganle la tabla de verdad o el manejo de velocidad. Y el último, ya, ahorita vamos a explicar, lo que hace es cambio de rampa. De rampa 1 a rampa 2. Este hace marcha par, pero al final de cuentas se comporta como un interruptor. 1, si quieren, ¿ya? Como un interruptor, ya, se comporta. Que cuando está en 0 o abierto, lo que va a hacer es paro, y cuando está en 1 va a ser marcha. Este otro de aquí también es otro interruptor. Y cuando está en 0, haría giro horario o derecha. Y cuando está en 1, hace izquierda. ¿Ya? Y estos hacen una tabla de verdad. ¿Y dónde está la tabla de verdad? Fíjense, aquí abajito tienen sus fotocopias. ¿Ya? ¿Cómo está esa tabla de verdad? En función de dos interruptores, lo que hemos hablado anterior. 2 a la n, 2 a la 2, 4 posibilidades. ¿No? Entonces, ¿de quién depende eso? Anteriormente hemos dicho depender de S3, 4 y 5, ¿no? Dependiente de lo que necesitamos. Aquí es dependiente de S3 y S4. Entonces, entrada digital 3 y entrada digital 4 hacen su tabla de verdad. Y esta aquí abajo también. Entonces, este sería 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, como digital al revés, así nomás se puede decir. Entonces, cuando hago eso yo, me dice referencia de velocidad de entrada analógica 1, pero nosotros ya hemos explicado que entrada analógica significa que nosotros tenemos que instalar un potenciómetro allá, y no tenemos. Entonces, cuando no tenemos instalado un potenciómetro, como en este caso, lo que va a ir a agarrar en esta configuración de 0, 0, representa la frecuencia mínima, ¿no? En el resumen de aquí, esto resulta frecuencia mínima. ¿Y esto qué representa? ¿Qué representa? Velocidad constante 1, velocidad constante 2, velocidad constante 3, que está aquí para llenar, como constante 1, constante 2 y constante 3. Entonces, así estamos. ¿De dónde vamos a, o cómo vamos a llenar esa tabla de ahí? Con esto de aquí. Con esto vamos a llenar. ¿Ya? Entonces empezaremos programando. Ya tienen más páginas ustedes en lo que ya tienen que tener impreso. Y deberían ir en ese orden. Pero eso es más resumido. ¿Ya? En el ABB, estos dos, lo único que hace frecuencia mínima y máxima es lo que hemos regulado nosotros, si se acuerdan, el potenciómetro, los valores. Rango de trabajo. Rango de trabajo para el variador de velocidad. Generalmente los ejercicios del docente van a ver que él pone 50-30. 50 al máximo, 30 al mínimo. Así está. ¿Ya? Pero eso hay que revisar en función allá de las gráficas, ¿no? Entonces, yo por ejemplo lo puedo dejar en 30, de abajo no importa. Y el máximo, fíjense, también lo puedo dejar en 50, ¿no? Porque el máximo de ahí que aparece es 49.77. Entonces, por ahora lo validamos tal cual. ¿Ya? 35. Rango de trabajo del variador. Si alguien se ha equivocado y ha puesto, digamos, aquí en constante 2.55, no le va a dejar, porque ya lo han quitado. Nada más, ahí murió todo. Siguiente. Aquí les está hablando de ACL1 y de ACL1.
Esto es rampa 1. Hace el 2, este ya me equivoco. Falta una hoja. Pero está ahí arriba, seguro. La luz, ya no veo. Ya voy a pasar con lentes después. No, sí, está bien. Rampa 1 y rampa 2. ¿Qué se ha caído allá? ¿Dónde estaban sus hojas? Una bolsa de galletas. La bolsita. Ya, si no se ha volado nada atrás, pues se cae ahí, a la calle. Ya, entonces, este variador de frecuencia no solamente tiene 2 rampas, tiene 3 rampas. Porque la tercera rampa, aquí está. 2 hacia el 1 y 2 hacia el 1, que sería la rampa 3. Tiene 3 rampas para poder trabajar. Sin embargo, el modo estándar 1 que estamos eligiendo nosotros, fíjense, solo puede cambiar de rampa 1 a rampa 2 con esta entrada limitada. ¿Okay? Y todavía no disminuyo solo de eso. Igual es un interruptor, ¿no? Al final esto. Y cuando está en 0, estaría trabajando con rampa 1 y cuando está en 1 estaría trabajando con rampa 2. Y cada rampa, ya hemos hablado en el anterior variador, está compuesto por su valor de aceleración 1 y desaceleración 1, su valor de aceleración 2 y desaceleración 2. Por eso aparece eso. Entonces, revisamos en mi circuito, fíjense. Esto es un valor de aceleración. Lo llenaré entonces en hace 4 segundos. ¿Ve? Ya, 4 segundos. Listo. Sigo avanzando. Me encuentro primeramente con esto. Pero es una Dessel, ¿ve? Entonces que sea mi Dessel 1. Iré llenando así en 3 segundos. Entonces si ha llenado ahí eso, esto lo cambiaré ya con un color que se note. Una sola vez. 4 segundos, 13, ¿no? 3 segundos. Ya lo he llenado entonces, si se dan cuenta, la rampa 1, ¿no? Porque a uno le había puesto una aceleración de 4 y una desaceleración de 3. Ya lo he llenado. Si yo sigo avanzando en mi gráfica, me encuentro con aceleración o desaceleración. Con una desaceleración. Pero esa no puedo ponerle Dessel 1 porque yo ya lo he llenado. Entonces tendría que usar la segunda rampa, ¿no? Sería Dessel 2. Entonces aquí, la Dessel 2 de cuánto va a ser? 2 segundos, ¿no? 2 segundos. Y aquí donde no van a usar o lo pueden tachar, si alguien por si acaso ha puesto 10 segundos o ya estaba así en la máquina, no pasa nada, no se usa, según lo que tenemos en mi gráfico. Entonces no pasa nada, no es necesario. Fíjense, entonces ahí está el tema de las rampas, ¿no? Y en este caso sí necesitamos las 2 rampas, ¿no? Porque ya lo hemos llenado aquí un valor de 2. Seguimos avanzando. Todo esto de aquí hace representación al motor. Desde aquí hasta aquí, datos del motor. RPM es nominal del motor, justamente por eso hemos sacado primero. ¿Cuánto había sido para este motor en 50 Hz? 1467, ¿no ve? Nos había sido 1467 RPM. Frecuencia nominal para este motor, ¿cuánto sería? Para Bolivia 50, ¿no ve? 50 Hz. Tensión nominal, ¿cuánto le está llegando de red de alimentación a mi variador y a mi motor? Entonces eso se pueden equivocar en el examen, ¿no? Solo para eso nomás está cambiando. Y COSFI hay que sacar de la placa de sus tablas, ¿cuánto sale el COSFI para este motor que habíamos leído? Eso más hay que anotar, ¿no? Punto un COSFI nominal del motor, si quieres, de tabla, 0. ¿Cuánto? 83. Si quieres perder la luz, no sé si están viendo. Pueden perder aquí. Muy bien. Si no se ve, lo prendo. No eres negro. ¿Sí? Por favor. Examen. El 5. Ya, 1467, 50, 220, COSFI de 0. ¿Cuánto me han dicho? 83, ¿no? Listo, me llenan eso nomás. Pero esta tensión ACS de aquí, o tensión de accionamiento, es la tensión real. Pero para nosotros, para no estar viendo ahí desde A y ver cuánto es la real, está casado con tensión nominal. Entonces, lo siento. Fíjense, ya me he dado una página, es rápido. Vamos con la segunda página. En el otro,
Se llamaba N21, 22, 23, donde ponía mis valores de frecuencia, ¿no ves? Aquí que se llama constante 1, constante 2, constante 3, y es con esta tabla de relación. ¿Cómo lo voy a hacer? Me conviene que ustedes lo hagan en el orden de la gráfica, ¿no? Entonces, si es en el orden de la gráfica, ya, no necesariamente, ya, si se dan cuenta, como aquí dice frecuencia mínima, esto ya se lo ha llenado. ¿Cuánto se lo habría llenado ya? 30. 30. Porque cuando haga 0, 0, va a querer agarrar la frecuencia mínima. ¿Ya? Así lo haremos, no pasa nada. Constante 1, ¿de cuánto sería entonces? 49.77, así le pondremos, ¿ya? 49.77. Constante 2 sigue bajando, 49.43. Constante 3, 46.02. Como es examen, esto de aquí, y esto es, no habíamos dicho hertz, como es examen, no estamos en el equipo poniendo los datos, le pondremos así como nos ha salido, no hay de otro. 49.77 entonces, hertz, 49.43 hertz y 46.02 hertz. ¿Ya? Así lo vamos a poner. Entonces igual, fácil a llenar. Este es igual, esto es repetitivo. ¿Ya? Ya, este límite de cociente. ¿Qué dice en sus tablas? ¿Qué tengo que poner? A ver, ahora te digo ahora aquí a las tablas. Pues ya estamos en tablas, ¿no? Entonces ya hemos visto del estándar bajando directamente un poco más. Baja, y los parámetros deben estar después de esto. A ver, pues, no, tiene que ser después. 0.5, 1.5 la unidad. De ahí, un poco más bajando. Fíjense, en sus copias incluso ya están remarcados con color anaranjado los datos que son los más importantes. Con amarillo le he puesto, por ejemplo, del motor. Con azul de entradas analógicas que no usamos, igual lo había puesto, ¿no? Bájalo un poco más, digo, hasta que encontremos límite de corriente. A ver, no, más. Más. Si llega el límite de corriente más arriba. Ahí arriba excede. No, seguí subiendo. Ahí, no, un poco, ahí. Límite de corriente, aquí estamos. Este valor se puede seleccionar desde 0.5 a 1.5 de las nominales. ¿Ya? Eso físicamente viene en el equipo, es muy diferente, ¿ya? Pero para no hacernos tanto lío, vamos a decir lo siguiente. Si bien tienes para variar de 0.5 a 1.5, lo que el docente les va a mostrar, ¿ya? Y lo cambiaremos aunque sea esto, con rojo, ¿ya? No importa si lo han hecho verde. Lo voy a poner ahora en 30 Hz. 50 Hz, ya, esto. El docente aquí lo que van a ver es que le va a poner 1.3 de la corriente nominal del motor. ¿Ya? Entonces, como es un límite de corriente, un poco eso ya han visto el tema en arrancadores de partida. ¿Okay? El arrancador de partida le puede limitar cuánta corriente le va a entregar a su motor. Pero tiene una condición aquí. Este límite de corriente que le está entregando el motor tiene que ser mayor a la corriente que le exige, a la corriente nominal del motor. Entonces, lo único que está haciendo el docente, le estoy dando un 30% más. Igual original va a cumplirlo, porque es mayor a la corriente nominal del motor. Ahí nomás lo dejaremos eso, ¿ya? 1.3, en cualquier examen, no importa. ¿Ahí nos ponemos? Sí. Porque es diferente en aquí, ¿no? Cuando hacemos contactos, no es igual. 1.3 y listo. Siguiente, marcha. Y justamente nos vamos para un buen lugar. En marcha tienes varias formas de dar marcha. A veces en algunos exámenes te dice que el motor está girando a 3 Hz, entonces sería motor girando. Tal vez en la marcha se ha ocurrido una sobrecarga, entonces genera un sobrepar. O tal vez un motor girando y sobrepar, ¿no? Pero nuestro caso es con una rampa de aceleración, ¿no? Entonces, ¿qué nos corresponde poner aquí? Rampa AC, nada más. Entonces llénenlo eso como rampa AC. ¿Ya?
el paro. En el paro, como hemos visto en el otro variador, hay varias formas de paro. Paro libre. Si fuera paro libre, ¿cuánto era el tiempo de paro libre en mi examen? 10 segundos era, ¿no ve? Si se acuerdan, era un tiempo de paro libre de 10 segundos. En mi gráfica, ¿cómo debería aparecer eso? Igual ya hemos hablado. Debería aparecer una curva así con puntos suspensivos y debería decirme PL, digamos, ¿no ve? O también esto debería durar 10 segundos. Pero no está pasando eso, ¿no ve? Entonces, paro libre no puede ser. Siguiente. Zampa Dessel. Eso puede ser Zampa Dessel, tampoco no puede ser, porque ya hemos usado las dos rampas con otros valores de desaceleración. Ah, pero alguien va a decir, pero tenemos una tercera zampa, ¿no ve? Esta zampa 3, y estamos en buen lugar, cuando el G de param yo le he puesto en 1 para que maneje un estándar 1 y tenga esta configuración, automáticamente todo esto deshabilita. O sea, no puedo usar zampa 3. Yo ya he llenado zampa 1 y zampa 2, ¿no ve? Entonces, como yo ya he llenado rampa 1 y rampa 2, entonces verificaría la tercera opción, frenos. Y eso puede ser un freno. Yo lo puedo programar en el variador para que sea un freno de 1 segundo. ¿No ves? Un tiempo muy corto. Entonces, ¿cómo va a ser la forma de detener? Freno 60. Listo. Y acuérdense, este está casado más abajo con su tiempo de frenado. ¿Y cuánto sería su tiempo de frenado? Un segundo. Un segundo. Vamos con rampa. Ya hemos hablado. Rampa CC y rampa lineal. ¿Qué le conviene? Rampa lineal, porque es lo que me está mostrando en los libros. Lineal. Rampa lineal. ¿Sí? Ya está. Este es el que les va a causar problemas, ¿no? En el tema de su examen. Lo primero que revisa para saber si está bien o no tu examen es estos dos. ¿Ya? Con esto da cuenta si está. En realidad no con este, con este básicamente. Si en ahí se equivoca, ya está mal la programación. Habíamos hablado con el otro variador también que este tiene una protección integrada, ¿no? Entonces, si ustedes quieren en su examen, pueden dibujarle aquí. Es como un relé térmico integrado, ¿no? Pero nosotros decidimos habilitarlo o no habilitarlo. En este ejercicio de aquí, sí me conviene habilitarlo porque no he puesto un externo. Entonces, Diego, ¿puedes subir un poco más arriba? Hasta que se vea este. Ahí lo vas. El inter dice, hay dos opciones. O tú lo pones en no, o tú lo pones en un valor de frecuencia. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo lo pongo en no? ¿Qué significaría? Que no estoy habilitando la protección electrónica integral. Entonces, vamos a decir, tenemos la opción del no, y sería deshabilitar, como lo ven, nos decía en el otro variador, deshabilitar la protección, ¿no ven? O el relé térmico del variador de velocidad, así le llaman. Y no le puedo decir sí, ¿no ven? En tu examen no puede haber la opción de sí, tiene que haber un valor de frecuencia. Y ese valor de frecuencia ustedes van a sacar de aquí. Más o menos, ¿por qué valor es el máximo que está trabajando? Por 50 Hz, ¿no? Entonces le van a poner ese valor. Entonces, en vez de decirle sí, tienes la otra opción, que sería darle un valor de 50 Hz, ¿no ven? O si quieren el máximo por el que está trabajando. Y con esto que he hecho, he habilitado, ¿no ven? O el relé térmico del variador de velocidad. Entonces nosotros necesitamos aquí o no habilitar. Necesitamos habilitar porque no hay un externo. Y es por eso he dicho, ¿no ve? El docente primeramente se va a fijar aquí, allá. Él ha puesto 50 Hz, ¿no ve? Si has puesto 50 Hz, entonces lo has habilitado, ¿no ve? Si lo has habilitado, no necesitas un externo, ¿no ve? Entonces lo que se da cuenta es lo primero que se dice. Si dibujamos, Si dibujaras, entonces estaríamos en aquí arriba. No tengo que deshabilitar, no, yo deshabilito al ponerle, mejor así lo pondremos, al ponerle el límite intempes, ¿no ves? Sí, lo intento. Al poner entonces el parámetro lin temp en la opción no, estoy deshabilitando, ¿no ves? Ya. Y al poner
en el INTEM un valor de frecuencia, lo estoy habilitando. Entonces, si yo lo estoy deshabilitando, ¿qué cosa tengo que instalar? O tengo que dibujar, si quieren, en el circuito de potencia un relé térmico externo, ¿no ves? Y cuando yo lo habilito ya no necesita, ¿no ves? El relé térmico externo ya no me sirve. Eso es lo que tienen que acordarse. Como tú has decidido habilitar, te está diciendo para qué motor. O sea, estos dos están casados también. Esos dos. Entonces te pregunta, ya tú has habilitado entonces el INTEM, ¿para qué motor? ¿Y cuánto es la corriente nominal de este motor? Eso más de sus catálogos. Justamente para este parámetro. Tendría que estar junto con esto más o menos, ¿no? Punto y coma. Ya sabemos que la corriente nominal del motor para un motor mediano grande te va a dar en 440 voltios, ¿no ves? Y ese hay que transformarlo a 220. Para 220 es multiplicar por 2, ¿no ves? Por 2. ¿Cuánto sale? En 440. 39. Ya. Y 39 por 2, 68 amperios, ¿no ves? Entonces, ¿qué cosa yo tengo que programar aquí? 78 amperios. Giro. Ahora Diego un poquito más arriba, ¿puedes ver? Los ojos. Hacia arriba. Perdón. Hasta que aparezca la palabra giro. Ahí. Giro. Tienes dos opciones. Cuando tienes inversión de giro tendrías que poner adelante, atrás. Y cuando solo tienes a derecha, como es nuestro caso de aquí, ¿qué tendrías que poner? Solo adelante. Entonces aquí, ¿qué cosa tengo que poner? Solo adelante. Porque esa opción tengo. Solo derecha, por el gráfico de allá. Y aquí entra el tema de... Ya. Andate a la página 26. A la página 26 de esto. La página 26. Baja un poco más abajo. No, el gráfico, el grandote. Ya, ahí un poquito, estos dos que se vean, estos dos, ya. En el variador del on-run, ya lo vamos a poder lo vamos a acabar de programar y van a ir, no pasa nada. Tiene dos salidas relé, o dos contactos a la paz, ¿ya? Este variador de frecuencia que ustedes están viendo aquí tiene dos contactos a la paz, tiene. Así está, y así tienen que acordarse. ¿El pivote qué número tiene? 14 y 17, fíjense, el de aquí y el de aquí. ¿Verdad? Entonces este es 14 y este es 17. Para el contacto normalmente se va a decir que es 13 y 16, ¿verdad? Entonces tienen 13 y tienen 16. Y para el contacto abierto tienen 15 y 18. 15 y 18. Entonces tienen dos contactos a la par, ¿ya? Y aquí te dicen justamente, te está hablando de estos. Este es el relé 1 y este es el 2 relé, ¿ya? Entonces se llama un relé y este se llama 2 relé, ¿ya? Ahora Diego, andate casi a la parte, a ver, 10 más aumentar, 36 pon, o 36. Más, un poquito, sigue bajando. Sigue bajando hasta que encuentres la tabla de cómo ajustar los relés. Ahí, un poquito más. ¿Ojos? Ya has pasado. Ya, ahí. Quería que este anaranjado se vea. Ahí. Estos relés se pueden programar con varios propósitos. Y si se acuerdan, en la pregunta del examen me decía que quería un piloto que se active cuando haya, creo, una sobrecarga o algo así. Entonces, yo puedo decir que este relé 1 lo podría programar en 8 y este me puede causar un disparo no, pero no quería señalización, no quería disparo, ¿no? Entonces no es necesario. Aquí nada, aquí nada. Aquí nada. Y hasta ahí sacan la foto y hasta ahí es la programación. Ahora sí debe ser sumado. Puedes cambiar la largización o el tempo para... Algo que se ve mejor. Ya. ¿Así? De verdad te está mirando.
Un ratito, se ha movido. ¿Qué quieres, carajo? Igual te vas a tirar. ¿Qué quieres? ¿Se entiende, no? ¿Ve lo que hemos hecho o no? ¿Qué? Ah, lo paro. ¿Se entiende o no se entiende? La última clase.